¿Oirá usted también mañana? ¿Cómo están María y los niños?, usted pregunta a un compañero de trabajo durante la hora del almuerzo. Su amigo le mira con ojos vacíos, se rasca la cabeza y contesta: bueno, dicen que va a llover esta tarde. Ahora el que tiene un vacío en la mirada es usted. Se acaba de enterar de que su amigo no oye bien. ¿Es esto el resultado de exposición prolongada a ruido en el trabajo? Usted piensa acerca del ruido que le rodea constantemente. Estemos conscientes de ello o no, el ruido nos rodea casi constantemente. Este problema no es nuevo. La pérdida de audición industrial fue diagnosticada ya entre los caldereros ingleses en el año 1830. Hoy día, millones de trabajadores en todos los países del mundo tienen problemas de audición que están directamente relacionados con el ruido ocupacional. Creo que todos debemos estar conscientes de los problemas que el ruido puede crear en nuestra salud. Los problemas crónicos más comunes incluyen dolores de cabeza, presión alta de la sangre, aumento de ansiedad, mala vista y pérdida de la audición. Pero una resonancia de alta frecuencia también puede dañar los sistemas cardiovasculares, respiratorio y nervioso central. El ruido además contribuye a una baja moral, pérdida de la concentración, pérdida de productividad, ausentismo e insatisfacción con el trabajo que se realiza diariamente. Muchos expertos en ruido nos dicen que los seres humanos nos acostumbramos fácilmente al ruido, y eso es un grave problema. En verdad, nos podemos adaptar a un ruido alto o molesto, pero eso no significa que no nos seguirá haciendo daño. Las máquinas y equipos con los que trabajamos todos los días y que producen sonidos fuertes y molestos pueden llegar a causarnos problemas en la audición. Como ustedes comprenderán, yo no tengo el tiempo para ir constantemente recordando a cada uno de ustedes que deben ponerse la protección auditiva necesaria. Más de una vez, en nuestras charlas hemos comentado sobre la necesidad de trabajar siempre con protección auditiva. Esta recomendación no la damos solo por darla, sino porque la gerencia de nuestra empresa está interesada en que los trabajos que realizan no sean la causa de que algún día pierdan su audición. Los dispositivos de protección auditiva son esenciales sobre todo en áreas de ruidos muy altos. A veces algunos de ustedes me han comentado que esos dispositivos les producen incomodidad, y en esos casos yo he hecho lo posible por tratar de solucionar su problema. Si alguna vez ustedes utilizan un tapón auditivo, por ejemplo, que no les disminuye el ruido al que están expuestos o que les produce molestias, comuníquenmelo por favor lo antes posible para que solucione el problema. Y en aquellas ocasiones en que deban comunicar algún mensaje a uno de sus compañeros y éste no les oiga porque tiene su protección auditiva puesta, háganle señas para que vaya con ustedes a un área retirada donde puedan comunicarle el mensaje después de haberse quitado la protección. Y todos ustedes tienen la responsabilidad de revisar regularmente su equipo de protección auditiva. La inspección regular es muy importante. Si un dispositivo no protege debidamente, puede a la larga producirles un problema, sin ustedes sospechar que su audición se está deteriorando. Cada uno de nosotros somos la mejor defensa que tenemos contra el ruido que nos rodea. Nuestra gerencia trata de que nuestros equipos produzcan el menor ruido posible. Con ese objetivo se han gastado grandes sumas de dinero para neutralizar el ruido que producen, pero esto no es suficiente. Todas las máquinas, por muy protegidas que estén, producen un ruido molesto y potencialmente perjudicial. Ustedes pueden hacer sugerencias para que las máquinas con las que trabajan no produzcan un ruido tan molesto. A continuación, quiero recordarles brevemente 3 cosas más que podemos hacer para reducir el ruido que nos rodea. Inspeccionar todas las máquinas regularmente y arreglar aquellos equipos que funcionan con demasiado ruido. Realizar los trabajos ruidosos cuando haya poca gente en las cercanías. Apagar las máquinas ruidosas cuando no se las esté operando. Debemos siempre recordar que el ruido nos envuelve constantemente. Y no solo aquí en nuestro trabajo, sino también en nuestros hogares y en la calle. Muchas veces podemos oír también la televisión y la radio si bajamos un poco el volumen. Incluso algunos de los artefactos caseros que utilizamos pueden funcionar mejor y hacer menos ruido si los mantenemos en perfectas condiciones de funcionamiento. Y también podemos decir a nuestros niños que no se comuniquen gritándose de un extremo a otro de la casa. Si el ruido en cualquier lugar puede ser infernal, el silencio también puede ser oro, como lo dijo alguien en una ocasión. Como les he dicho antes, uno de los objetivos de nuestra empresa es mantener nuestras operaciones al nivel más bajo de ruido, pero esto no lo podemos lograr, como ustedes lo saben, en todas las ocasiones. Por esa razón, les recomiendo que utilicen siempre su protección auditiva, sobre todo en aquellas ocasiones en que de lo contrario su audición podría dañarse. Sería muy triste que llegara un día en que ni siquiera pudiéramos oír las risas de nuestros niños. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales, brindamos servicios de auditoría Mintra, nuestros auditores están debidamente registrados.
Auditorías de seguridad y salud en el trabajo, asesoría y consultoría en homologación de proveedores, cursos de seguridad y salud en el trabajo, Ley 29783, alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, cursos de seguridad en minería, anexo 6, cursos de gestión ambiental, cursos de gestión de calidad, entre otros. Contáctanos. ¿Ambulancia o valla? Para ilustrar la forma en que muchas empresas solucionan algunos problemas, no hay como recordar una historieta que se dice que tuvo lugar en un pueblecito en lo alto de unas montañas, desconectado casi totalmente del resto del país. En ese pueblecito parece ser que muchos niños se caían por un precipicio y naturalmente morían. Para solucionar este grave peligro, lo que hicieron los campesinos fue invertir todos los recursos municipales para comprar una ambulancia donde pudieran transportar al hospital más cercano a los niños que caían al precipicio. Como ocurre en muchos cuentos, al final tuvo que venir el sabio del pueblo para preguntarles a los concejales si no les parecía que la construcción de una valla o cerca al borde del precipicio no sería un medio más efectivo de evitar la caída de los niños y de no malgastar todo el dinero que suponía el mantener a un chofer constantemente en la ambulancia por si se caía algún niño. En algunas empresas, de vez en cuando también se reciben recomendaciones muy similares a las de los campesinos de la historieta. Es frecuente que cuando un trabajador se cae de una escalera por haberse resbalado en un peldaño manchado con aceite o grasa, la recomendación sea comprar una nueva escalera, cuando la solución más práctica y económica sería a. Tratar de ver cómo se puede evitar que el aceite o la grasa llegue a los peldaños de la escalera, y b. Establecer un procedimiento efectivo para la limpieza o recogida del aceite o grasa si en alguna circunstancia se derrama en la escalera. A no ser que un equipo o una máquina tenga un defecto obvio o esté en una condición insegura, la solución muchas veces consiste en establecer un procedimiento para evitar que se produzcan accidentes. Esto no quiere decir que se deba dejar de utilizar el equipo de protección personal necesario, aunque parezca que no existe la posibilidad de que se pueda producir un accidente. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Empresa especializada en certificación internacional ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, homologación de proveedores e implementación de la Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo. Cuidado de la piel. En un artículo que leí el mes pasado sobre la piel, se decía que las enfermedades de la piel, las cuales se conocen por el nombre de dermatitis, se han multiplicado en la segunda mitad de este siglo, debido al aumento tan grande de productos químicos en la industria. El problema, decía el artículo, es en la actualidad bastante fácil de controlar, si las gerencias de las empresas ponen a disposición de los trabajadores equipos de protección personal y les ayudan a comprender y a apreciar por medio de folletos, charlas o cualquier otro medio, el valor inestimable de su piel. Como recordarán algunos de ustedes, no es la primera vez que les voy a hablar sobre este tema. Creo que la piel es una parte muy importante de nuestro cuerpo y quiero que todos valoremos nuestro cuerpo como se merece. A alguien le puede haber parecido un poco exagerado el que yo haya sugerido que algunas personas no valoran su cuerpo. La realidad es que hay trabajadores que piensan que la piel, por ser una cosa tan superficial, no es una parte importante del cuerpo. Sé muy bien, como todos ustedes saben, que mucho más importantes son órganos como el cerebro, el corazón y los pulmones, pero esto no es razón para que no valoremos la piel. La piel es un tejido muy sensitivo que cubre todo nuestro cuerpo. Vivimos, sin ninguna exageración, dentro de una cápsula, nuestra piel. La piel de las personas adultas, como nosotros, tiene una extensión de más de 3 metros cuadrados. A pesar de lo fina que es la piel, es muy resistente. Contiene entre 2 y 3 millones de glándulas de sudor, las cuales desechan al exterior alrededor de 1 litro de sudor en los meses fríos y más de 4 litros al día durante los meses calientes. Si no tuviéramos la piel, no podríamos sentir nada al tocar objetos o personas. La piel es una cadena misteriosa entrelazada de delicados circuitos eléctricos, antenas, cables, interruptores, tejidos y muchos otros mecanismos. Recibe una tercera parte de la sangre del cuerpo. La piel es un órgano vivo que, como un árbol, desecha las células, hojas, muertas y desarrolla otras nuevas que las reemplazan. Cuando tengan tiempo, en sus casas o en cualquier otro lugar, piensen un poco en todo esto que les he dicho,
y se convencerán que la piel protege el funcionamiento interno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Si la dañamos, abrimos una brecha por la que pueden entrar toda clase de gérmenes y virus que pueden atacar nuestros órganos internos. Es importante que protejamos nuestra piel para que la piel pueda proteger nuestro cuerpo. Debemos tratar de no exponerse a vapores irritantes y líquidos y a roces de materiales y sustancias que pueden dañarla. La mejor forma de lograr esto es usando la protección personal de que disponemos en nuestra planta: guantes, caretas, delantales. Esto es, la protección que se ajuste mejor al trabajo específico que realicemos. Y no solo debemos protegerla aquí, dentro de la planta, sino también fuera. Hay personas que no se preocupan si queman su piel por exponerse demasiado al sol. Solo cuando el médico les dice que han contraído cáncer por haber expuesto su piel excesivamente a los rayos ultravioletas del sol, es cuando empiezan a valorar su piel, pero ya es demasiado tarde. Otras personas no dan ninguna importancia a los arañazos, cortaduras y pinchazos que sufren en su piel. No se preocupan de ir al botiquín de primeros auxilios a desinfectar esas pequeñas lesiones. Cualquier lesión, por pequeña que sea, puede producir inflamaciones importantes en nuestro cuerpo. En el artículo que les he mencionado al principio de la charla, se decía que si todos los trabajadores del mundo se lavaran con agua y jabón después de haberse puesto en contacto con algún producto químico, polvos o alguna otra sustancia, se eliminarán automáticamente más del 75% de las enfermedades de la piel que se contraen en la industria. Espero que estos 5 minutos que hemos dedicado al tema de la piel les ayude a apreciarla más en el futuro, protegiéndola de los peligros que la puedan dañar. Y tengan siempre presente que si nosotros no protegemos la piel no protegerá el interior de nuestro cuerpo. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Importancia de los primeros auxilios. En la charla de hoy vamos a tratar un tema del que les he querido hablar desde hace mucho tiempo: la importancia de recibir primeros auxilios. Yo sé que todos ustedes, como yo, quieren tener un buen récord de accidentes, pero un buen récord de accidentes no es suficiente, tenemos que aspirar a tener un récord mejor que bueno, excelente. En otras palabras, nuestra aspiración debe ser siempre mejorar nuestro récord. Con esta charla quiero demostrarles de qué forma la despreocupación al no informar las lesiones más leves impide mejorar el récord de accidentes. Estoy seguro que al concluir esta charla tendremos a nuestra disposición medios eficaces para reducir el índice de lesiones. Cuando ustedes sufren una cortadura o quemadura profunda, ¿qué hacen? Muy bien, como ha dicho el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, van a primeros auxilios o a la enfermería a que les curen. Ustedes saben que necesitan ayuda y que la sala de primeros auxilios es el lugar adecuado para obtenerla. Pero, ¿qué hacen cuando se rasguñan, les entra una astilla en el dedo o se les introduce una mota de aserrín al ojo? Díganme, ¿suelen ir generalmente a primeros auxilios para que les atiendan? No, ustedes mismos se curan a voces con la ayuda de un compañero. Creo que conozco algunas de las razones de por qué no acuden a la sala de primeros auxilios en casos así. Quizás ustedes creen que me opongo a que abandonen el departamento por algo insignificante. O quizás piensen que el informar lesiones leves empañará su buen récord de accidentes. O también es posible que si se enteran los compañeros de trabajo se reirán de ustedes y los tratarán de niñas. En nuestra planta se exige que se informen todas las lesiones, por muy leves que sean. Muchos de ustedes quizás no se den cuenta que las lesiones que se clasifican como leves a veces terminan por causar más problemas que las graves y pueden incluso ser fatales. No presten atención a los consejos caseros que suelen circular por la planta, como ponerse jugo de tabaco encima de una herida para desinfectarla o chupar una cortadura para extraer el veneno. Estos remedios, la mayoría de las veces, suelen agravar el problema. Los gérmenes que causan más problemas están presentes en todos los lugares, en la piel, en el aire, en el piso, en las manos de sus compañeros samaritanos, y se introducen en el organismo con toda facilidad. Estos invasores generalmente no causan mayor problema si permanecen en el exterior de la piel, pero tan pronto como encuentran un medio fácil para introducirse, aunque sea una cortadura pequeña en la piel, se introducen rápidamente y empiezan a causar problemas serios. En poco tiempo se empieza a sentir dolor, quizás alguna parte del cuerpo se inflama y se puede tener fiebre.
En muchos casos, cuando se sienten estos síntomas, ya suele ser demasiado tarde para tomar medidas eficaces. ¿Sabían ustedes que en tan solo 6 horas un germen puede multiplicarse hasta producir 4000? ¿Habían oído alguna vez que un germen puede trasladarse de un dedo a un hombro en menos de 10 minutos? Esa es la razón de por qué es tan importante informar las lesiones leves lo antes posible. Hoy día hay muchos remedios farmacéuticos para matar estos gérmenes o por lo menos frenar su expansión y crecimiento, pero los medicamentos a veces tampoco son del todo eficaces. Si no producen los efectos que se esperan, ustedes serán quienes deberán experimentar los dolores y sufrimientos por no haber acudido rápidamente a primeros auxilios. Algunas veces he oído decir a algunos de ustedes que no hay nadie que haga el trabajo que hacen ustedes mejor que ustedes mismos. ¿Por qué? Simplemente porque ustedes recibieron un buen entrenamiento y han acumulado una experiencia de muchos años. Lo mismo piensan nuestros médicos y enfermeros, que ellos han recibido muchos años de entrenamiento en su profesión y saben mucho mejor que ustedes lo que necesitan cuando se lesionan. Ustedes ni yo sabemos las consecuencias que puede tener una lesión leve, por esa razón, siempre que nos lesionamos, aunque sea levemente, vayamos a primeros auxilios y dejémosles a nuestros médicos y enfermeras que decidan qué es lo que necesitamos. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Respiración artificial. Respiración artificial, también conocida como respiración de rescate, una técnica que se utiliza para ayudar a alguien que no respira o que respira de una forma irregular o débil. En tal caso, se debe empezar la respiración artificial rápidamente, debido a que en unos pocos minutos se pueden producir daños al cerebro cuando se le prive a este de oxígeno. Si la víctima se encuentra en una atmósfera con insuficiencia de oxígeno, como la existente en espacios confinados tales como silos, alcantarillados, tanques, bodegas y en algunas excavaciones, se debe trasladar rápidamente a la víctima a una atmósfera segura. Se debe tratar el rescate, solo si la seguridad del rescatador no está en peligro. El primer paso para la respiración artificial es determinar si la víctima está inconsciente. De unos golpecitos en el hombro de la persona y pregúntele en voz alta, ¿está usted bien? Si la víctima no responde, ayuda e instruye a quien responda al llamado que se ponga en contacto con el personal médico de emergencia que corresponda. El segundo paso para la respiración artificial es abrir el paso de aire de la víctima. Haga esto colocando una mano debajo del cuello de la víctima cerca de la base del cráneo mientras lo levanta levemente. Al mismo tiempo empuje con la otra mano la frente de la víctima. Esta posición moverá la lengua de la parte de atrás de la garganta, abriendo el paso de aire. Inmediatamente después de colocar la cabeza en una posición inclinada hacia atrás, usted debe observar, oír y sentir el aire. Mientras mantiene la cabeza de la persona en la misma posición, acerque su mejilla y oído cerca de la cara y nariz de la víctima y escuche y sienta si exhale aire. También observe si su tórax sube y baja. Continúe esta comprobación durante unos 5 segundos. Si usted comprueba que no respira por sí sola, dele 2 respiraciones completas consecutivas. Asegúrese de que su cabeza permanece inclinada hacia atrás. Para prevenir una salida de aire, atenace la nariz de la víctima con la mano que usted tiene colocada en su frente. Si usted no recibe un intercambio de aire después de las 2 respiraciones profundas, vuelva a posicionar levemente la cabeza de la víctima y trate otra vez. Recuerde también que es posible que una obstrucción mecánica esté impidiendo el intercambio de aire. En ese caso, la víctima necesitará primeros auxilios para atoramiento. Después de abrir el paso de aire y dar 2 respiraciones profundas, compruebe el pulso y respiración de la víctima durante por lo menos 5 segundos, pero no más de 10. Para hacer esto, mantenga la cabeza inclinada con su mano en la frente, coloque las yemas de los dedos de su otra mano en la nuez, resbalando los dedos dentro del surco a lo largo del lado del cuello más cerca a usted. Si no hay pulso, la víctima necesita compresión torácica, el próximo paso para la resucitación cardiopulmonar, RCP. En esta charla no tenemos tiempo para hablar más extensamente sobre la RCP, por esa razón dejaremos este tema para una charla posterior. Si después de esta comprobación usted se da cuenta de que la víctima tiene pulso pero que todavía no respira, continúe con la respiración de rescate. Si la víctima es un adulto, dele una respiración cada 5 segundos.
Si se trata de un niño, dele una respiración cada 4 segundos. Y tratándose de un infante, suministrarle un soplo suave de aire cada 3 segundos. Tratándose de infantes, el resto del procedimiento también se diferencia levemente. Al abrir el paso de aire, no levante la cabeza hacia atrás tanto como lo tendría que hacer con la de un adulto. Respira a través de la nariz y boca del infante en lugar de hacerlo solo a través de la boca. Y tratándose de víctimas adultas, una alternativa al método de boca a boca es de boca a nariz. Se debe elegir este método si la boca de la víctima está lesionada de alguna forma o ha estado en contacto con materiales corrosivos o tóxicos. Para utilizar este procedimiento, mantenga la posición reclinada hacia atrás de la cabeza con una mano en la frente de la víctima. Remueva la otra mano de debajo del cuello y cierre la boca suavemente. A continuación, sopla dentro de la nariz de la víctima. Ábrele la boca para mirar, escuchar y sentir si respira. Una cosa más hay que recordar acerca de la respiración artificial: si existe una posibilidad de que la víctima haya sufrido una lesión en el cuello, se debe tener una precaución extraordinaria al reclinar la cabeza para abrir el paso de aire. En resumen, los pasos para la respiración artificial son estos. Determine si la víctima está inconsciente. Abra el paso de aire. Entonces mire, escuche y sienta si respira. Dele 2 respiraciones profundas consecutivas. Otra vez, observe, escuche y sienta si respira. Continúe dándole respiraciones menos profundas hasta que la víctima respire por sí sola o a usted lo reemplace el personal médico de emergencia. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Un alfiler para desinflar el globo del pánico. La vista de un accidente de tránsito tiene un efecto moderador sobre el conductor que contempla la escena. El mismo conductor que 10 minutos antes iba conduciendo el vehículo a máxima velocidad. Lo más probable es que 10 minutos después de pasar por el lugar del accidente haya reducido la velocidad y con ambas manos sobre el timón prosiga su curso con gran conciencia de la seguridad. Hay una reacción psicológica en masa a casi todos los accidentes. Cuenta con características buenas y malas. Las reacciones psicológicas a los accidentes o a los incidentes violentos son muy variadas. Algunas de estas reacciones son choque emocional, incredulidad, histeria, pánico. De todas las mencionadas, el pánico es la peor ya que se trata de una reacción violenta y sin razón. El pánico puede tener consecuencias desastrosas. Una ilustración de lo que decimos la tenemos en la tragedia que ocurrió en nuestro país durante un juego de fútbol en el que perecieron más de 200 personas. Para escapar al gas lacrimógeno, el cual solo causa una incomodidad temporal, la muchedumbre aterrorizada se abalanzó hacia las puertas de salida y en una estampida horrible por escapar se atropellaban los unos a los otros, muriendo horriblemente destrozados bajo el peso de miles de personas o sofocados por falta de oxígeno. Donde quiera que haya personas congregadas para trabajar, jugar, hacer compras, estudiar, etc., el pánico está en acecho. Está siempre presente en las fábricas, los talleres, esperando por un momento crítico para incitar el desastre. El pánico adopta varias formas, no siempre, necesariamente, la gente sale corriendo aterrorizada. Veamos lo que puede suceder en una planta industrial. Supongamos que la planta utiliza productos químicos en su proceso de fabricación. Es temprano por la mañana y el primer turno del día se encuentra trabajando. De repente se produce una explosión en una sección remota del departamento de fundición. La onda del impacto afecta el área principal de producción. La planta parece retumbar violentamente y a todo lo largo de un lado del edificio los cristales de las ventanas caen en pedazos a la calle. Una especie de neblina atmosférica, inofensiva, se extiende dentro del lugar impidiendo parcialmente la visión. Inmediatamente después de la explosión desciende sobre el lugar un silencio sepulcral que dura casi 10 segundos. A continuación empieza el murmullo de los cientos de trabajadores y cada vez las voces son más altas. En medio de esto alguien empieza con un ataque de tos y es como la chispa que incita a los otros. De algún lado sale una voz que grita «gas». En menos de 10 segundos empiezan los gritos y acto seguido, el pánico.
En realidad nadie ha sufrido ni tan siquiera un arañazo como consecuencia de la explosión. No ha habido daño alguno con excepción de los cristales de las ventanas, pero el temor a lo desconocido ha tomado posesión de los trabajadores. 2 supervisores que se encuentran en las áreas de producción en cuanto oyen la explosión saben inmediatamente el origen de la misma y lo que significa. Se trata simplemente del reventón del colector de vapores de la caldera. Sin embargo, estos 2 supervisores no hacen nada para calmar los temores de los trabajadores que se encuentran a sus alrededores y uno de ellos empieza a reírse a carcajadas. 2 horas más tarde el encargado de la planta está hablando con los periodistas. Mueve la cabeza y con una expresión triste en su cara mira hacia la puerta de entrada de mercancías en donde se encuentran 6 cadáveres. No me explico cómo ha pasado esto. No había razón para el pánico y que todos trataran de salir del local precipitadamente. Ya habíamos tenido reventones como este anteriormente, no hacen daño, solo ruido. ¿Y los supervisores habían trazado un plan en caso de que sucediera de nuevo?, preguntó uno de los reporteros. Tal vez. En otras ocasiones la gente se ha asustado pero nunca corrieron hacia las puertas. A lo mejor fue el ruido de los cristales de las ventanas. ¿De quién ustedes creen que fue la culpa?, pregunta otro reportero. La pregunta sorprende al interrogado. ¿De quién es la culpa? Mire, cuando yo salí de mi oficina, escasamente 3 o 4 minutos después de la explosión, ya era muy tarde para hacer nada. Fue terrible verlos gritando, unos sobre otros tratando de alcanzar la salida. Creían que había gas en el lugar. La culpa no es de nadie. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC, contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión. Urgencias en las emergencias médicas. Un simple arañazo puede convertirse en un dolor grande si no se le da la atención requerida. Cuanto más se demore uno en tratar incluso una lesión pequeña, tanto más probable será que se convierta en un problema médico grave. El dejar de recibir los primeros auxilios rápidamente puede ser causa también de que sea necesario recibir un tratamiento más caro, más tarde. Y también existe el problema de la pérdida de tiempo en el trabajo. Por ejemplo, el director de prevención de accidentes de una compañía examinó 100 informes de lesiones incapacitantes. En base a esta pregunta, ¿siguió la persona lesionada las instrucciones? En 45 de los casos examinados la respuesta fue no. La mayor parte de las lesiones que estudió eran pequeñas. Incluso así, 45 trabajadores lesionados no siguieron las instrucciones, lo cual produjo una pérdida de trabajo de 225 días, o casi 9 meses de pérdida de tiempo de trabajo de un empleado, debido a esos accidentes. Es triste que algunas personas crean que es un motivo de humillación parar de trabajar el tiempo suficiente para que una enfermera o alguien entrenado en primeros auxilios limpie una cortadura o desinfecte un arañazo. Y es más triste cuando incluso el propio lesionado sabe que realmente necesita los primeros auxilios. Otros pueden creer que ellos, por ser las víctimas, saben mejor que nadie si una herida pequeña necesita o no cuidado especial. Hay también quienes piensan que es una indicación de falta de libertad el tener que obedecer al pie de la letra las reglas acerca de los primeros auxilios. El tiempo ideal para detener una infección, por ejemplo, es cuando la herida está fresca. Si se descuida una cortadura, una quemadura, una magulladura o contusión, un arañazo o un chinchón, ese descuido puede ser causa de complicaciones serias. Así que no dejen de dar la atención necesaria a una lesión pequeña. Reserve el tiempo necesario para que se le administre los primeros auxilios adecuados. Naturalmente, la clase de primeros auxilios de la que hemos hablado hasta ahora se ha referido exclusivamente a las lesiones muy pequeñas. Pero hay una clase diferente de primeros auxilios que se aplica a problemas serios. Esta clase de primeros auxilios es la emergencia o tratamiento temporal que se da en caso de sufrir una lesión o enfermedad repentina antes de que llegue la atención médica profesional. Las emergencias médicas graves pueden ocurrir en cualquier lugar y a cualquier hora. Ustedes deben aprender a responder a tales emergencias rápida y correctamente. ¿Saben dónde se encuentra el botiquín de primeros auxilios? ¿Saben qué hacer si un compañero sufriera, por ejemplo, una electrocución? Los requisitos básicos para salvar una vida no cambia, pero cambia el tratamiento.
El suministro de primeros auxilios puede ser afectado tanto por las condiciones físicas que rodean a una persona lesionada como por las mismas lesiones. Si ustedes tienen que enfrentarse a una emergencia médica que requiere ayuda médica profesional, deben recordar los siguientes puntos. 1. No se dejen llevar del pánico. Mantengan la calma. 2. Si necesitan poner en práctica una acción inmediata para salvar una vida, respiración artificial, control de una hemorragia, etc., del tratamiento adecuado sin tardanza. 3. Nunca muevan a una persona lesionada a no ser que sea necesario trasladarla al aire fresco o protegerla de un daño o peligro adicional. 4. Examinen con cuidado a la víctima. 5. Busquen atención médica profesional inmediatamente. Teniendo en cuenta estas pocas ideas y si se ha recibido un entrenamiento adecuado en el tratamiento o suministro de primeros auxilios, es posible disminuir la gravedad potencial de las lesiones que se sufren. Huascarán Asesores y Consultores Empresariales SAC. Contamos con auditores Mintra, debidamente registrados en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asesoría y consultoría en homologación de proveedores e implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contáctenos. Y recuerde, el secreto del éxito es la toma de una buena decisión.